Bien, doctora Roxana, Doctora bienvenida Roxana, y bienvenida bienvenidos cada uno y de los bienvenidos presentes. cada uno de los Adelante, la presentes. señora Se Estela está Figueroa. grabando la llamada. Bien, buenas noches, muchísimas gracias. Gracias, Daniel, por esa presentación. Un honor tener la oportunidad de compartir con estas personas que han accedido a atender la convocatoria para socializar un poco lo que ha sido mi experiencia incorporándome a descubrir y a incorporar lo que es la inteligencia artificial específicamente en lo que tiene que ver con la producción de escritos académicos y científicos. Para la tarde-noche de hoy he preparado un material que hemos titulado precisamente Potenciando la escritura académica con ayuda de la inteligencia artificial. Este material surge de las necesidades observadas en el contexto en el cual me desenvuelvo y lo planifiqué pensando precisamente en los noveles investigadores, sobre todo estudiantes de pre y posgrado, que están interesados en aprender cómo usar la inteligencia artificial a efectos de facilitar y mejorar la escritura científica. Esto por cuanto la vida de las personas adultas que estamos inmersas en el contexto académico es bastante compleja. Y una de las dificultades más comunes que enfrentamos hoy en día es precisamente la disponibilidad de tiempo. Y resulta que con apoyo de la inteligencia artificial, ciertamente las tareas propias de un investigador se simplifican de manera sustancial. Vamos a conversar en el transcurso de esta hora 4 aspectos fundamentales. Primero voy a conversar un poco sobre lo que es el panorama de la escritura académica en estos tiempos de posmodernidad. Luego vamos a conversar un poco acerca de los desafíos más comunes que enfrentamos los investigadores durante el proceso de escritura académica. En el tercer punto vamos a hacer referencia a lo que es la inteligencia artificial y su potencial para apoyar la escritura académica. Y por último, no menos importante, considero yo lo más fundamental en estos menesteres, es abordar las consideraciones éticas en el uso de las herramientas de la inteligencia artificial para la escritura académica. Espero que el material que se va a compartir sea de provecho. La intención es pues exponer las posibilidades que tenemos con los distintos recursos que ofrece la inteligencia artificial para poder potenciar esta actividad como escritores. La escritura académica, sin lugar a duda, es una herramienta fundamental en el ámbito de la investigación, por cuanto nos permite compartir y comunicar los hallazgos de los trabajos que continuamente estamos desarrollando tanto como docentes como investigadores. La inteligencia artificial va a permitir facilitar ese proceso de comunicación en tiempo real, siempre y cuando se haga uso eficiente de las herramientas que estamos disponiendo. La escritura académica también permite argumentar ideas de manera concreta y argumentar los trabajos que se realizan en el contexto, en el que a mí me ocupa, en el contexto universitario. Permite difundir los resultados y ponerlos al servicio del resto de la comunidad académica. Y si estos trabajos se realizan con un enfoque social, con la intención de aportar soluciones a los problemas que confrontan las comunidades que están bajo nuestra área de influencia como institución docente e investigativa, pues tiene más relevancia y preponderancia el hecho de que se escriba esos documentos que se generan no solamente como artículos y como paper, sino también como artículos divulgativos. Y lo otro que nos va a permitir la escritura académica es cotejar los resultados que se obtienen en nuestras investigaciones con las que obtienen nuestros pares homólogos dentro de las áreas de interés que nos ocupan. Y finalmente, la importancia de publicar con cierta periodicidad los hallazgos de nuestras investigaciones
es que contribuyen a la difusión del conocimiento que en los espacios, sobre todo en los espacios universitarios, se genera. Esto por cuanto hemos visto con preocupación cómo la mayoría de los documentos que se generan producto de las investigaciones, de los trabajos de grado, tanto a nivel de pregrado como posgrado, se limitan a permanecer en los repositorios o en las bibliotecas de nuestras universidades, por cuanto es muy limitado el hábito de escribir a efectos de generar artículos y publicaciones. Entonces, un poco la intención de esta actividad de hoy es precisamente incentivar y motivar a quienes hacen vida académica en las universidades, estudiantes de pre y posgrado, a que se le pierda un poco el temor al proceso de escritura académica científica, y si existe alguna posibilidad de potenciar ese proceso con el apoyo de la inteligencia artificial, pues se haga uso eficiente y ético de estas herramientas. Entonces, ¿cuál es el panorama actual de la escritura académica? El panorama actual de la escritura académica es que, sin lugar a duda, a raíz del surgimiento del Internet, de todas estas plataformas buscadoras de información, hay un crecimiento exponencial de la cantidad de información a la cual a través de estas redes uno puede accesar. El punto crítico es que no toda la información que está disponible en ellas es información que sea confiable desde el punto de vista de la investigación científica académica, que tenga rigor y validez científico. Otro de las situaciones que confrontamos es la presión para publicar. Quienes hacemos vida en las universidades con cierta periodicidad debemos publicar a efectos de ascenso, a efectos de concurso, de méritos académicos, y a veces se nos dificulta por razones de tiempo pues cumplir con esos requisitos. Otro aspecto fundamental es que quienes hacemos vida en las universidades a efectos de poder cumplir con las exigencias que establecen las normas y las leyes venezolanas, en el caso particular de Venezuela, para las ofertas que se generan en nuestras instituciones a nivel de posgrado, es necesario que, además de tener la formación académica docente y las áreas, las competencias académicas en el área específica que ocupe en determinado programa, pues el docente tiene que ser investigador, porque no puede haber unos programas de formación de cuarto y de quinto nivel, pues si los docentes no tienen las credenciales propias como investigadores. Y por último, el problema de la habilidad para la escritura académica. Habemos personas que tenemos más dificultades que otras al momento de sentarnos a redactar un documento de tipo investigativo o académico, incluso a veces para generar material de consulta y ponerlo al servicio de nuestros participantes. Entonces, eso también es importante tenerlo en consideración. Y doctora, dígame. Permiso. A petición de los colegas, estoy compartiendo la pantalla completa. Entonces, para que usted sepa, yo estoy presentando las diapositivas. Y así usted puede Perfecto, muchas gracias. Perfecto, Daniel, muchas gracias por ese apoyo técnico. Ok, y entonces la otra es esta última tercera, que es la falta de habilidades para la escritura académica. Y esta situación es lo que suele denominarse el bloqueo del escritor. Y hay una serie de recomendaciones para ella. Podemos pasar entonces a la siguiente lámina, donde podemos ver los desafíos comunes que enfrentamos. El primero, el tiempo para escribir, porque en el caso particular de la actividad docente investigativa en la academia, quienes tenemos la responsabilidad y el compromiso de dar clase, entre la preparación de los contenidos, entre los procesos de evaluación,
los procesos administrativos, el disponer de un tiempo específico para la escritura es una limitante significativa. Otra limitante a veces está relacionada con la selección del tema y los enfoques adecuados. Entonces es fundamental que el investigador, en el momento en que escoge el objeto de estudio, realice esa reflexión relacionada con lo que es la preconfiguración epistemológica de lo que desea abordar. Y esto es importante que lo traiga a colación, porque si yo me voy a apoyar en la inteligencia artificial sin lugar a duda puede acceder a una gran cantidad de información con respecto a lo que es el objeto de estudio. Pero la inteligencia artificial no puede conocer la realidad donde se contextualiza la problemática que yo estoy abordando. Y esto es importante porque lo vamos a comentar un poquito más adelante. Otra de las limitantes que podemos encontrar es organizar y estructurar la información de manera eficiente. Y hoy en día la inteligencia artificial ofrece distintos tipos de herramientas para ello. Otro es escribir de manera clara y concisa. La redacción de los documentos académicos tiene que tener un lenguaje técnico apropiado acorde al objeto de estudio. Vemos con preocupación cómo a veces se hace abuso del recurso literario y sin lugar a dudas en los documentos que se esperan sean publicados en revistas arbitradas e indexadas, pues tienen que reflejar una eficiente calidad y una capacidad de síntesis por parte de quien escribe. Y por último, no menos importante, citar correctamente las fuentes. Hemos visto con preocupación últimamente cómo abundan los documentos con lo que denominamos el copia y pega y más recientemente el uso inadecuado y poco ético de la información que se genera a través de las plataformas de la inteligencia artificial. Hoy día existe toda una normativa para ello. Entonces, estos 5 criterios, considero yo, son fundamentales tener en cuenta al momento de sentarse a escribir algún documento de tipo académico y científico. En la próxima lámina, continuando con estos desafíos, está el hecho de revisar y editar el trabajo. A veces resulta un poco frustrante para quienes redactan trabajos de investigación enfrentarse a las observaciones y recomendaciones que le hacen los evaluadores. No debería ser, porque más bien quien es sometido a una revisión de un documento de manera objetiva y crítica tiene que estar agradecido con quien se toma el tiempo y la molestia de observar con detenimiento los detalles, las deficiencias que pueda tener, los fallos que pueda tener ese primer documento, esa primera versión que uno elabora, por cuanto la intención es pues garantizar la calidad del producto que se está generando. Otra problemática que solemos encontrar es buscar la revista adecuada para publicar. Lo ideal es conseguirse con una revista que tenga un área específica relacionada con nuestra área de formación, nuestra área de interés, y simplifica mucho el seguir las instrucciones que cada comité editor de las revistas tiene. Bueno, vuelvo y repito lo anterior, responder a las revisiones de los revisores, acatar esas recomendaciones y por último, promocionar el trabajo que se viene realizando en nuestras comunidades académicas e investigativas. Hoy en día, sobre todo después de la pandemia, surgieron todos estos espacios virtuales que nos facilitan compartir los hallazgos de nuestras investigaciones y las experiencias que nosotros hemos tenido. Hago un comentario y agradezco la presencia del doctor Lyndon Vela, porque desde que yo comencé a participar en estas actividades a través de Plaxis vía online, gracias al doctor Vela pude conocer algunas herramientas, como el caso de Zotero, que es un buscador de referencia, y si bien no soy experta en el uso de esta herramienta, pues le fui perdiendo el miedo y la he incorporado
muy discretamente he comenzado a trabajar con ella y puedo garantizar lo ventajoso que son estas herramientas de la inteligencia artificial o buscadores a efectos de simplificar el trabajo que a uno podría haberle llevado meses de investigación. Entonces ahora en un par de semanas uno puede obtener resultados confiables. Entonces esto es un poco el panorama que tenemos hoy en día en cuanto a la escritura de los documentos de tipo académico y científico. Continuando con la presentación, uno de los problemas más importantes que conseguimos hoy en día al momento de escribir es lo que se denomina el síndrome de la hoja en blanco, que no es más que el bloqueo del escritor, esa sensación de tener la mente abrumada y no saber por dónde escribir. Si bien no existe hasta el momento una referencia que se considere como puntual o específica para referirse a este síndrome de hoja en blanco, hay un par de autores, Edmund Berger de 1947, quien acuñó el término escritor bloqueado. Y este autor señala que es común, producto de la ansiedad y del estrés al cual se enfrenta el escritor o la persona, bien sea un académico o un novelista o un poeta, al momento de tener que comenzar a escribir. Posteriormente, en 1949, Jerome Frank escribe un libro titulado El bloqueo del escritor, aspectos y tratamiento psicológico, donde sugiere una serie de recomendaciones para superar este bloqueo. En la lámina siguiente tenemos estas recomendaciones. Entonces, entre estos autores y los psicólogos, los neuropsicólogos que vienen abordando este tipo de fenómenos, en primer lugar recomiendan a quienes van a escribir establecer metas realistas con respecto a lo que pretenden en ese documento. Obviamente la creación de un espacio de trabajo adecuado en cuanto a clima, iluminación, ventilación, eliminar las distracciones, apagar los teléfonos celulares, procurar la menor cantidad de ruidos en el entorno. Siempre se recomienda comenzar con una primera versión, un borrador, preferiblemente hacerlo lápiz y papel, procurar escribir de manera libre, dejar que las ideas fluyan y posteriormente que se tenga esa versión rústica, releer y comenzar a editar el documento. Lo otro que se recomienda es buscar inspiración, dar oportunidad al cerebro, a que el cerebro se despeje, liberar las presiones de la cotidianidad, buscar un espacio ideal para dedicarse a escribir. Y finalmente, si ese bloqueo persiste, pues buscar ayuda de parte de los profesionales, un psicólogo, un orientador, un coach, que dé recomendaciones puntuales para superar ese bloqueo. Pero hoy día, aparte de esas recomendaciones, emerge la inteligencia artificial como una herramienta para potenciar la escritura científica. Entonces, es importante, antes de adentrarnos en las herramientas que están disponibles hoy en día en las distintas plataformas para apoyarnos en la inteligencia artificial, comentar un poco sobre lo que es inteligencia. La inteligencia, en el caso de la inteligencia humana, es el conjunto de capacidades inherentes al cerebro humano, el raciocinio, la teoría de la mente, la evocación, la empatía, que son habilidades propias del ser humano. Y son estas habilidades y esas inteligencias múltiples que posee el cerebro humano lo que ha permitido al hombre con su capacidad de inteligencia generar y crear lo que se conoce hoy en día como inteligencia artificial. En la próxima lámina tenemos lo que es la definición de la inteligencia artificial y se maneja, devuélvete que pasaste una por favor Daniel, estamos en la lámina número 11. Lo que es la inteligencia artificial, no, la exacta, no.
Bueno, no importa. La lámina número 11, donde está la definición de lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se define como un campo de la informática que busca crear máquinas capaces de realizar tareas que generalmente requieren la inteligencia humana. Obviamente la inteligencia artificial abarca una amplísima gama de enfoques y de tecnologías, entre las que más comúnmente se van a encontrar aquellas que tienen que ver con el reconocimiento facial para sistemas de seguridad, hoy en día incluso para identificación de la huella retinal en el ojo, en el globo ocular para sistemas de seguridad extrema. Existen ejemplos de aplicaciones de la inteligencia artificial que las vemos reflejadas en los coches autónomos, vehículos que no ameritan conductores, sino que por una serie de sensores y radares pues pueden desplazarse libremente, incluso tomar algunas decisiones con respecto a trayecto y velocidad de desplazamiento. Están también los asistentes virtuales, están estas conocidas Alexa, Siri, que incluso pueden tomar decisiones básicas y sencillas. Y sobre todo en el campo de las ciencias médicas, la inteligencia artificial tiene un alto potencial. Hay hoy en día algunas inteligencias médicas, inteligencias artificiales con utilidad médica que le permiten a los especialistas del área de la salud presumir o detectar algunas anomalías en función a rayos X, a distintos tipos de imágenes que puedan generarse, se comparan con una base de datos y si se presume la presencia de alguna anomalía, pues entonces se remite a la persona al médico. Y encontramos los chatbots. Los chatbots son todas estas inteligencias artificiales en las cuales, sin lugar a duda, comenzamos a apoyarnos a efectos de escribir. Está el ChatGPT, Gemini y otras plataformas que generando una serie de instrucciones o algoritmos, pues uno da instrucciones precisas de lo que uno espera que la inteligencia artificial le genere. Entonces la inteligencia artificial, sin lugar a duda, puede mejorar la eficacia y la eficiencia de la escritura científica. Existen inteligencias artificiales que permiten la búsqueda y la recopilación de grandes cantidades de información, otras que permiten sugerir estructuras y formatos para distintos tipos de textos científicos. Hoy en día hay unas versiones de Word, que es el más usado por todo el mundo, que se trabajan online, y en la medida en que uno viene escribiendo, pues él viene detectando fallas gramaticales, además de las correcciones de errores ortográficos. También están otras plataformas que permiten parafrasear y reformular algunos textos para mejorar la claridad y la concisión de los documentos que uno está generando. Y por supuesto los que permiten generar las referencias bibliográficas y las citas. En esta lámina que está presentada en pantalla están algunas de estas herramientas disponibles para la escritura científica. Está Gramaticale y PowerWrite AI, que permiten ir estructurando los documentos de manera precisa. Están unas que permiten la detección de plagio, como Turning, Uncode. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con Plagium.com, me ha funcionado bastante bien. Cuando llegan los documentos, uno extrae en formato digital, uno extrae un segmento del documento, lo filtra a través de Plagium, y en función a los porcentajes de coincidencia, no solamente de la palabra, sino de los sentidos del grupo de palabras, pues la plataforma emite un veredicto. Esto es interesante porque en el ambiente en el que yo particularmente me desenvuelvo, es una práctica muy común, sobre todo cuando los jóvenes están, los de pregrado sobre todo, están comenzando a educarse, a formarse en lo que es el proceso de investigación científica. Están los referenciadores bibliográficos, Sotero, Mendeley,
que más que plataformas de inteligencia artificial son buscadores de referencia, simplifican muchísimo el accesar a documentos confiables a efectos de construir nuestras tesis, nuestros artículos, nuestras publicaciones. Hacen uso de fuentes de prestigio reconocidas dentro de la comunidad académica y científica. Están las herramientas de traducción simultánea, Google Translate, Glib, etc. Y están las herramientas de búsqueda de información. Las más comunes, Google Scholar y Microsoft Academy. Esas son solo algunas. Hoy en día existe una amplísima variedad de plataformas de inteligencia artificial, incluso unas básicas y sencillas que permiten ser descargadas en los teléfonos celulares. Se pueden tener como aplicaciones dentro del mismo WhatsApp y del mismo Telegram. A mí me ha funcionado muy bien el ChatGPT en Telegram y al principio tenía instalada Pi en WhatsApp, pero es muy básica y muy elemental con respecto a las salidas, así como a las fuentes a las cuales accede. Sin embargo, el ChatGPT de Telegram funciona muy bien y lo importante es generar las instrucciones precisas, sobre todo aclarando las fuentes a las que uno espera ya acceda para que el documento que ella genere, el texto escrito que ella genere, sea fundamentado en referencias confiables. Hay una versión también de you.com, que es un sistema totalmente distinto a lo que trabajan estas que ya mencionaba. Cuando uno hace la búsqueda, You lo refiere a uno a las fuentes primarias, y entonces, pues obviamente uno como investigador está en la necesidad de leer el documento y seleccionar lo que considere prudente a efectos de construir su trabajo de investigación. En la lámina siguiente tenemos algunas consideraciones éticas en el uso de estas herramientas de inteligencia artificial para la escritura. Es fundamental que las buenas prácticas sean cumplidas en el marco de las normas que se han establecido para incorporar la inteligencia artificial en el proceso de escritura científica. Hay que entender que la inteligencia artificial es una herramienta complementaria, no es reemplazo de la escritura humana. La inteligencia artificial jamás y nunca va a tener las capacidades de raciocinio y de relación de información que tienen los seres humanos durante el proceso de investigación. Sobre todo, vuelvo y repito, porque la inteligencia artificial no conoce el contexto real donde se está desarrollando el proceso investigativo. Es decir, que ella tiene la capacidad de accesar a grandes volúmenes de información, tiene la capacidad de procesarla, de arrojar datos, pero el proceso interpretativo de esa información y de esos datos a fin de generar nuevo conocimiento es exclusivo del ser humano y es exclusivo, por ende, del investigador, del científico, y eso tiene que estar reflejado en el documento que se está generando, sea un paper, sea una tesis, sea un trabajo de ascenso. Otra cosa importante es la revisión y la edición por parte de nosotros a fin de garantizar la calidad y la precisión. Una de las ventajas que permite la inteligencia artificial es, una vez que uno ha editado ese documento, ya considerado por uno como satisfactorio, permite compartirlo en tiempo real para someterlo a la consideración de nuestros pares. Y eso simplifica muchísimo y ahorra tiempo, sobre todo porque a veces estamos, aparte de la distancia geográfica, las ocupaciones que cada uno de nosotros pueda tener. Entonces, hay una serie de recomendaciones puntuales para el trabajar con la inteligencia artificial, y es específicamente lo que se conoce en términos de la ingeniería, de la informática, las características del prompt. El prompt no es más que el conjunto de indicaciones, de instrucciones que uno le va a dar a la inteligencia artificial.
En la lámina siguiente, la lámina número 16, tenemos simplificado el proceso de interacción con la inteligencia artificial a efectos de facilitar el proceso de escritura con fines científicos académicos. Lo primero será entonces seleccionar la herramienta con la que yo deseo trabajar. Daniel, no se ve la pantalla. No sé si... Sí, profe. Sí, profe. Voy a ir continuando, voy a continuar describiendo un poco lo que es la selección de las herramientas. Obviamente yo no soy experta en informática, soy un docente de una universidad que se ha visto en la necesidad de comenzar a trabajar con las herramientas de la inteligencia artificial, porque así lo ha exigido, así lo exige la dinámica cambiante dentro del contexto en el cual yo me desenvuelvo. Entonces, he visto con sumo interés cómo mis participantes, tanto de pre como de posgrado, han venido haciendo uso de ella en un principio de manera poco ética, porque se presentan los contenidos que genera la inteligencia artificial como si fuesen de autoría de estas personas, pero una vez que uno comienza a sensibilizar y a formar a los participantes en hacer uso ético y eficiente de estas plataformas de inteligencia artificial, pues el proceso es más honesto, es más sincero. Entonces lo primero es seleccionar la inteligencia artificial. Yo particularmente he venido trabajando con una de las más básicas y más sencillas, que es gratuita, disponible en Google, Gemini, inteligencia artificial de Google, solamente para efectos de búsqueda y generación de texto. Sin embargo, hoy en día, apenas unas 4 o 5 días atrás, emerge una nueva versión, Gemini Advanced, donde incluso se le puede suministrar a la plataforma una serie de datos en una simple hoja de cálculo y pedirle que genere determinados tipos de gráficos, incluso que haga los análisis de esos gráficos que ella genera. Entonces, una vez que uno ha seleccionado la plataforma o la inteligencia artificial que uno escoja, lo fundamental es estructurar el prompt. El prompt son este conjunto de instrucciones, esas instrucciones se convierten en algoritmos, los algoritmos pues son funciones matemáticas, la inteligencia artificial trabaja con algoritmos y ella va a buscar esos algoritmos en los que estén más accesibles, más disponibles para ella. Cuando yo comencé a trabajar con inteligencia artificial, los primeros prompts que yo construía eran unos prompts muy básicos y muy sencillos. Le daba muchísima libertad a ella para que ella tomara las decisiones, como por ejemplo, dónde buscar la información. Una vez que yo terminé esas primeras interacciones, cuando le solicitaba a ella las fuentes de donde había obtenido esa información, bueno, mayor sorpresa, porque me remitió a unos blogs personales de X personas y a Wikipedia. Y sabemos que Wikipedia es una enciclopedia libre, cualquier persona puede entrar y editar, y ese tipo de información generada a partir de esas fuentes desde la comunidad científica tienen muy poca credibilidad. Una vez que yo cambio el conjunto de instrucciones, hago un prompt más específico y le solicito a ella que busque en determinado tipo de revistas, en Redalic, en Excel o en etcétera, pues obviamente me genera un nuevo documento totalmente diferente al que había generado inicialmente, con palabras, un vocabulario más preciso acorde a lo que yo estaba buscando, con estas fuentes bibliográficas confiables. Y una vez que ella te suministra los enlaces donde están publicadas esas referencias, uno puede solicitarle incluso a ella que le describa las cualidades que tienen esos artículos con respecto a, por ejemplo, objeto de estudio,
objetivos de la investigación, metodología utilizada, si la muestra la considera confiable o no. Y entonces eso proporciona una serie de información que le permite a uno como investigador tomar la decisión si va a incorporar o no esa referencia que ella le está accesando a uno para incorporarla en el trabajo que uno viene haciendo. Pero vuelvo, insisto, la decisión es de la persona que investiga, no de la inteligencia artificial. Entonces, esa salida es importante porque genera un enlace que si yo voy a tomar fragmentos del documento que ella me genera, es lo que yo debo colocar y citar según la normativa. Hoy día normas APA en su séptima versión tiene una norma específica de cómo citar los textos que son generados por inteligencia artificial. Entonces eso es fundamental, sobre todo en el contexto en el cual nosotros nos desenvolvemos. Vuelvo y repito, la intención es entender que las herramientas que ofrece hoy día la inteligencia artificial son de muchísima utilidad dentro del proceso de escritura académica y científica. La idea es desmitificar un poco a la inteligencia artificial y considerarla como la gran plagiadora de la información que está disponible en la web. El plagiador es la persona que no haga uso ético y eficiente de ella. Espero que esta información y estas experiencias que hemos estado socializando pues sean de provecho. Sé que aquí hay personas que ya tienen experiencias previas con distintas plataformas de inteligencia artificial. Sin embargo, hay muchos otros que todavía tienen aprensión de comenzar a trabajar con ella. Hay inteligencia artificial prácticamente para lo que uno la requiera, para generación de imágenes, para generación de textos. Aplican para la generación de imágenes los mismos principios que aplican para la generación de texto. Las nuevas versiones de inteligencia artificial, ChatGPT, Gemini Advanced, que son con las que yo he tenido la oportunidad de interactuar, no solamente lo hacen a partir de un modelo de lenguaje, sino que también lo pueden hacer hoy día a partir de modelos visuales, es decir, que ya la inteligencia artificial no trabaja con un único modelo, sino con varios, y eso también pues genera un poco de temor en algunos sectores, porque existe la posibilidad latente del surgimiento de una superinteligencia artificial, y la idea es que entonces quienes vayamos a hacer uso de estas plataformas lo hagamos de manera ética. Muchísimas gracias por la atención. Vamos entonces a dar inicio a la interacción para poder aclarar las dudas que pudiesen haber surgido. Muchísimas gracias, doctora Roxana. Un placer realmente poder escuchar y ponernos a tono, ¿no? Para quienes no son expertos en inteligencia artificial y que también colocan a veces la edad, las condiciones o el contexto en el que nos encontramos, y vemos que ustedes es un ejemplo de superación en esa área. Escucho desde su dispositivo, profe. Entonces, desde el mío no, sí. Tengo cerrado el audio en la computadora. Sí. Estoy solamente con el audio del celular. ¿Será que algún colega, compañero tiene su audio encendido? No, aparentemente es suyo, pero no hay problema. Déjame abrir el micrófono de la computadora y cerrar el del teléfono, ¿te parece? Sí, ok. Para entonces... Ok, ya acá aparece muteado su micrófono. Él
Bien, déjenos sus mensajes, sus preguntas por acá por el chat. Sé que hay algunas dudas, algunos comentarios, quizás algunos aportes, experiencias, pero entendemos que el tiempo apremia y que cada uno pues también quiere hacer sus aportes. Agradezco a los 456 colegas que se encuentran en este espacio. Y vamos entonces a dar inicio. Yo voy a activar, voy a permitir la apertura de los micrófonos. Ruego encarecidamente, por favor, mantengan la compostura en el sentido de que no vayan a activar de manera errónea sus micrófonos. ¿De acuerdo? Entonces, la doctora Roxana, profe, le desactivé su micrófono mientras los colegas hacen sus preguntas e inquietudes. Usted puede pues abrir nuevamente su micrófono, ¿de acuerdo? Son muchos mensajes, muchos agradecimientos. Luis, agradezco su micrófono en silencio. Muchas gracias. ¿Aló? Sí, va, ok. Buenas. Sí, buenas noches, Johnny Ríos. Buenas noches, bienvenido. Cuéntanos, ¿alguna pregunta o duda? Sí, bueno, yo más que todo es como hacer un aporte en la experiencia que uno vive en las aulas, ¿no? Con los estudiantes. Pronto es el uso de las inteligencias, de las herramientas inteligentes, es que hay una ventaja en ese sentido, que los estudiantes todavía no han aprendido a interactuar con la herramienta en la forma de realizar los PRON. Entonces, ahí es donde cabe como la concientización de enseñarle, de llevar al estudiante al saber usar la herramienta para evitar y cometer esos tipos que ellos cometan esos tipos de errores. Totalmente de acuerdo. Bueno, la doctora Roxana está en el contexto de educación superior. Profe, ¿está por allí? ¿Escuchó la pregunta del colega Johnny? ¿Me escuchan? Sí, pero con el eco. Lo que recomiendo, ahora sí, bien. La escucho bien. ¿Se escucha bien? Excelente. Perfecto. Sí, escuché perfectamente bien al profe Johnny. Johnny, correcto. Ciertamente es así. ¿Se oye eco o no? No, ahora sí se escucha muy bien. Sí, Ok, se escucha gracias. perfecto. Gracias. Johnny, muchas gracias por estar con nosotros en la noche de hoy. Ciertamente es así. Voy a compartir una anécdota personal. Yo conocí la inteligencia artificial por mi hija, una adolescente de 18 años que inicia actividad en el ambiente universitario. Entonces, me preocupé muchísimo porque ella venía utilizando esas herramientas que se vienen incorporando en el WhatsApp y en el Telegram, y ella utilizaba esa información para la construcción de sus investigaciones, sin tener en consideración la fuente de donde estaba generándose el contenido que ella presentaba como si fuesen ideas originales. Entonces, eso hizo que yo me adentrara en esto. Pues obviamente tuvimos que aprender de manera simultánea estas características, sobre todo de la generación del prompt. Y el trabajar con inteligencia artificial, incorporarla en nuestros ambientes de aprendizaje, nos va a permitir, primero, desde la experiencia que yo he podido tener, visualizar que nuestro participante esté claro en lo que es su objeto de estudio.
Segundo, en el contexto donde va a desarrollar esa investigación. Y queda de parte de uno como facilitador, pues, eh, inculcar ese uso ético de la inteligencia artificial. Y aparte de ello, durante la construcción del prompt, yo puedo, mientras voy acompañando al alumno, al participante en esa construcción del prompt, no solamente el uso ético de la inteligencia artificial, sino también su capacidad creativa, su comprensión del fenómeno que está estudiando. Y mira, es increíble porque la intención es que con lo que él genera a través de esa interacción con la inteligencia artificial, él tenga criterio para decidir qué va a tomar, qué no va a tomar, porque no toda la información que genera la inteligencia artificial puede o debe ser incorporada al trabajo de investigación. Muchísimas gracias. Bueno, le doy la palabra a Diego Renato Jarrín. Jarín. Muchísimas gracias, sí. Muy buenas noches, excelente. Me pregunta, soy estudiante de la Universidad del Sur de Manabí, de acá de Ecuador. Mi pregunta va en base a lo que acaba de exponer la doctora. Bien está indicando el desconocimiento que existe por parte de la juventud. ¿Por qué cree usted que existe esa resistencia a que los países, especialmente de América Latina, puedan tener políticas públicas en base a estas nuevas tecnologías que son tan eficientes, pero que lamentablemente el hecho de que un docente no pueda transmitir porque no tiene conocimiento a los estudiantes, van a implementarlo o van a usarlo de mala manera porque no existe una guía o una información exacta para que el estudiante pueda hacer uso de esto? ¿Por qué cree que existe esa resistencia en que se pueda implementar políticas públicas que fomenten el aprendizaje por medio de estas nuevas herramientas que son muy útiles? Muchísimas gracias. A usted, muchas gracias a usted, Diego. Sin lugar a duda, en nuestros países, Venezuela, tampoco existe una normativa actual con respecto al uso de las inteligencias artificiales dentro de los contextos académicos. Pero la misma dinámica que se viene gestando a nivel mundial, la incorporación y el avance, la actualización constante de estas plataformas, imponen la dinámica. Entonces, desde el punto de vista personal particular, y en función a la experiencia, humilde experiencia que yo he venido teniendo, es preferible que nosotros como docentes facilitadores comencemos a actualizarnos y a incorporar el uso, vamos a decir que un poco discreto al principio, pero en la medida en que uno se familiarice con ello, que se cree esa conciencia, que el uso que se haga sea un uso ético, respetando, citando, es fundamental. La inteligencia artificial es algo que llegó, que revolucionó la vida del mundo entero. Y bueno, pues hay que empezar a interactuar con ella. Creo que la responsabilidad más grande la tienen quienes generan este tipo de herramientas tecnológicas para que los usos que se den de ellas sean usos eficientes y éticos. En el contexto académico en particular, yo veo en la inteligencia artificial una gran potencialidad. Hay plataformas de inteligencia artificial que son muy inclusivas, con programas específicos para personas que tienen capacidades muy particulares. Yo he visto con agrado cómo hay unas plataformas de inteligencia artificial especialmente diseñadas para niños y jóvenes con distintos grados del espectro autista, incorporados en esas instituciones que tienen educación especial. Y bueno, yo tomé la decisión y no iniciativa propia, sino que veo que otros colegas de mi misma universidad en otros núcleos vienen incorporándolas. Entonces, bueno, vamos a incorporarlas. Yo creo que la idea es compaginar los procesos propios del método científico, desde esa selección del tema, la reflexión epistemológica, la preconfiguración epistémica,
del objeto de estudio, luego ese proceso de planteamiento del problema, pero todo, la formulación de los objetivos, la búsqueda de los antecedentes, las teorías, pero que ese proceso puede darse de manera más eficiente en menor tiempo haciendo uso de la inteligencia artificial, pero no dando por sentado como un hecho real lo que la inteligencia artificial me está arrojando. Muchísimas gracias, mi estimada doctora Roxana. Estoy también leyendo el chat. Vi una pregunta por allí de Gustavo, pero no, o sea, vi un comentario de Gustavo que leyéramos las preguntas, pero no he encontrado su pregunta concretamente. Acá, bueno, dice Gustavo Morales, ¿cuál es la inteligencia artificial que podría utilizar para apoyo en la búsqueda de argumentos y para hacer la justificación y planteamiento del problema? Bueno, es que hay muchísimas. Para la búsqueda de antecedentes de investigación están Zotero y Mendeley, que son las más recomendadas. Son precisas, son plataformas que han sido diseñadas para eso. En el grupo tenemos, en el chat está el doctor Lindon Vela, ya lo comenté antes, yo descubrí Zotero por una videoconferencia de esta misma naturaleza organizada por Plaxi. Y bueno, fue tan explícito y tan magistral la explicación que dio el doctor Lindon con respecto a esta plataforma que yo, por curiosidad, la utilicé a principios del año pasado mientras estaba en el proceso de construcción de mi trabajo doctoral, específicamente para estudiar la evolución del concepto de sustentabilidad. Entonces, allí pude, a través del uso de esa plataforma, pude construir una línea de tiempo con respecto a la evolución del concepto y fue de gran utilidad. Sin embargo, no soy experta en el uso de esa plataforma. Tengo todavía un poquito de aprehensión, sin embargo, reconozco las potencialidades de uso, sobre todo por estos nuevos tipos de investigación emergentes, como son los estudios bibliométricos. Eso para efectos de buscar antecedentes para yo como investigadora poder construir los argumentos para mi investigación. Ahora, buscadores de texto en general, cualquiera, ChatGPT, vuelvo, insisto, la misma Gemini de Google, que es con la que yo he estado interactuando, pero allí la clave va a estar en especificarle a la inteligencia artificial cuáles son las fuentes donde yo quiero que ella busque. Listo, muchísimas gracias, doctora Roxana. Bueno, vamos a darle participación a los que tienen también su manito levantada. Veo Carlos Oscar. Sí, hola, buenas noches. Yo soy de Buenos Aires, Argentina. Un gusto compartir con ustedes. Felicito por la participación y la actividad. El comentario, más que nada, es porque estimo de interés la presentación realizada en torno al uso de la inteligencia artificial, pero considero que dentro de las competencias transversales que tenemos los académicos y también los productores de producción científica, es hacer un uso racional de estos recursos. En el marco de una ciencia abierta, estimo de interés considerar, como dijo la doctora Roxana, el sentido de la curaduría como parte de las competencias profesionales de los docentes, académicos e investigadores en general, independientemente del ámbito institucional en el que se desempeñen. En tanto, la curaduría de datos y el diseño de estructuras informacionales no solo tomen como recurso, por ejemplo, el Turnitin o algún tipo de inteligencia artificial preestablecida para la búsqueda de similitudes, sino de la citación de las fuentes oficiales de las cuales se basa el registro de los motores de búsqueda con los metadatos, que toma como referencia un conjunto de infinidad de bases de datos o de repositorios de los cuales capta para armar un diseño informacional que nosotros como autores decidamos, porque como bien dijo en una de las placas, de las diapositivas, dijo, el humano es el responsable de esa curaduría. Entonces, yo quería de alguna manera apuntar a esta idea de competencia profesional en el uso racional de la información, y esa competencia la entendí como curaduría, como cuando nos enseñan el uso de herramientas digitales. No sé, doctora, si está en ese mismo marco de su estudio doctoral o está siendo interpretado desde otro enfoque teórico.
Muchas gracias, Carlos. Así es. Es responsabilidad del investigador declarar el uso ético del uso de estas plataformas. ¿Cómo destaco esto? Porque es que es fundamental. En el proceso de formación, la responsabilidad que tenemos nosotros, los docentes, los educadores, para con la comunidad de nuestros estudiantes, es precisamente eso. Cuando yo hago uso de la inteligencia artificial y le solicito la fuente de donde tiene la información, yo debo reconocer la idea original, la autoría, es de la fuente de donde ella está obteniendo la información. Cuando se genera un prompt, cuando se introducen los algoritmos, la inteligencia artificial va a ubicar esos algoritmos en lo primero que tenga a la mano. Si la fuente no es una fuente confiable, que no tiene credibilidad dentro de la comunidad académica científica, esa información que ella genera no va a tener validez. Entonces, el uso ético va a estar en exigirle a la inteligencia artificial que haga la búsqueda en fuentes creíbles, confiables, que tengan rigor científico y que quien está haciendo uso de eso que genera la inteligencia artificial reconozca los derechos de autoría de la fuente original. Muchas gracias. A usted. Listo. Voy a colocar el enlace también de asistencia. En él van a encontrar una serie de encuestas de satisfacción, ¿no? Para saber qué tanto les ha parecido la sesión de hoy. Y también a fin de conocer un poco el entramado del uso de inteligencia artificial, se pretende hacer una investigación gracias a sus aportes y a sus experiencias previas con este tipo de herramientas. La investigación obviamente cumple su rigor para el tema de los datos personales, nada de eso va a ser compartido, simplemente con fines académicos. Entonces procedo a compartirles el enlace de la asistencia para que lo puedan diligenciar con toda calma, verifiquen y lean, por favor, lean bien. A las personas que les gusta correr y diligenciar el nombre, por favor, lean detenidamente para que no tengan errores, ¿ok? Estimado, el enlace no está teniendo oportunidad de ser completado, está como cerrado. Permítame, por favor, validar. Daniel, el enlace no abre. Listo, voy a verificar. Gracias por avisarme, ya voy a validar. Una pregunta, Daniel. Sí, dígame. ¿Cuánto dura esto? Ya estamos en la etapa de las preguntas y respuestas, pues compartiendo con las experiencias con la doctora. Les voy a enviar, por supuesto, la grabación a sus correos para que la tengan. Listo, está habilitado ya el enlace. Ahora está ok, doctor. Gracias. Una pregunta, Daniel. Daniel, una pregunta. Yo hice un diplomado, a mí me mandaron un certificado. ¿Ustedes no mandan certificados sobre esto al correo? El certificado se va a enviar por correo, luego de la asistencia. Ahí están las instrucciones. Okay. Listo, ¿me confirman entonces si está habilitado el enlace? Sí, señor, está habilitado. Excelente. Bueno, Sí, continuamos entonces. Continuamos. ¿Dónde me meto para el enlace? Está en el chat. En el chat. Sí. No, Daniel, en el chat. Estoy buscando el chat, pero no veo el enlace. ya permite inscribir información. Muy bien. Sí está, porque yo lo acabo de abrir.
Ya apareció. Gracias. Bien, excelente. Bueno, veo la manito levantada de Alejandra Santos. Sí. Hola, muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Quería felicitar a la doctora y a esta iniciativa. Y quería preguntarle a la doctora si ella tiene identificó alguna diferencia entre las inteligencias artificiales generativas, como pueden ser ChatGPT y todas estas que conocemos, en relación a otras que son aplicaciones, o que por lo menos yo tenía entendido que eran aplicaciones como Zotero, Mendeley, que no son inteligencia artificial específicamente hablando, digamos, son más bien aplicaciones para gestores bibliográficos, por ejemplo. Entonces yo quería preguntarle si cuando hacía sus escritos académicos, como piden en algunas revistas académicas ya, cuando hacen la declaración del uso de inteligencia artificial, si ella declara o recomienda declarar el uso tanto de las apps como de las inteligencias artificiales generativas. Esa es la pregunta. Muchísimas gracias, mi estimada Alejandra. Doctora Roxana. No logramos escuchar. ¿Ahora? Sí, ahora sí, doctora. Perfecto. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Yo creo que sí, a título personal, aunque no está especificado, solamente, repito, lo he visto en la 7ª edición de normas APA, la manera para citar específicamente lo que se genera a través de la inteligencia artificial. Sin embargo, si durante el proceso de investigación yo hago uso de, por ejemplo, Zotero, Mendeley, como buscadores de información, yo debo, a título personal, considero reflejarlo en mi metodología, porque el hacer este tipo de declaraciones en nuestros documentos, en nuestros artículos, en nuestras tesis, en nuestro trabajo de ascenso, y más si uno hace reflejar esa información a las mismas plataformas, pues permite que los desarrolladores de la misma las mejoren, generen versiones más eficientes en el uso de ellas. Y es precisamente eso, el uso ético de no solamente de la inteligencia artificial, sino de todas las plataformas de las cuales disponemos quienes estamos en el contexto académico investigativo. Creo que es una obligación, un deber moral. ¿Y dónde hace la declaración de búsqueda porque cuando uno produce texto tiene que poner que utilizó para producir texto, pero para la búsqueda, ¿dónde lo declara? ¿En la parte metodológica o al final? No, pero es que voy a procurar explicarme mejor. Si yo estoy haciendo uso de inteligencia artificial a efectos de generar un paper, yo puedo colocar el uso de la inteligencia artificial entre los recursos utilizados en las referencias bibliográficas. Y hay revistas que hoy en día están permitiendo que aparezca la inteligencia artificial incluso como coautora. Hoy en día encontramos algunas publicaciones donde aparece uno o varios de los, entre comillas, autores, como ni siquiera señalados como autores, sino como estructuradores. ¿Estructuradores de qué? Estructuradores de los prompts. Y el texto que está en los documentos es un texto generado por la inteligencia artificial. Entonces se coloca él o los estructuradores como autores y como generador de texto a la inteligencia artificial. Yo hace unos días atrás vi con asombro y con cierto grado de estupor, no lo voy a negar,
una nota de prensa donde hay un autor en Amazon con más de 90 títulos publicados para la venta. Y entonces esto genera la controversia, el debate sobre si realmente ese señor es el autor de esos libros. Porque él se presenta como autor, pero autor apoyado en inteligencia artificial. Entonces él no es el autor, él es un estructurador de prompt y está recopilando el texto que le genera la inteligencia artificial. Entonces, dependiendo de la revista donde uno vaya a publicar, entonces habrá que revisar las normas de los editores para ver si permiten colocar a la inteligencia artificial como, entre paréntesis de nuevo, entre comillas, como coautora. Sin embargo, si usted hace uso de segmentos de texto en su documento personal que usted construyó, de segmentos de texto generados por inteligencia artificial, y si está aplicando la norma APA, pues siga la norma APA y lo coloca en la referencia bibliográfica. Cuando uno trabaja con GPT, ChatGPT y con Gemini, en lo que termina la interacción, ellas generan un enlace que es posible compartir. Ese enlace yo lo puedo colocar como fuente de manera tal que si otra persona en tiempo real o en otro momento, en otro espacio, entra a ese enlace, lo que se le va a desplegar es el resultado de la búsqueda con los prompts que yo construí. Entonces, eso se utiliza mucho en esta revisión entre pares y es importante. Y vuelvo y repito, eso es parte del uso ético de la inteligencia artificial. Espero haber satisfecho su inquietud, profesora. Sí, muchas gracias, doctora. A la orden. Muchísimas gracias a su participación. Bueno, por acá entonces tenemos otras dos o tres intervenciones. No sé cómo están ustedes de tiempo. El debate está bien interesante. 10:30 ya. Menos mal que aquí no se dio la luz. Listo. Tenemos otras dos intervenciones, doctora. Sí, ¿cómo no? Bien, tengo la mano levantada de Luis Tejada. Elena Cabra, estoy leyendo acá un comentario. Elena Cabra, la inteligencia artificial en la educación inicial, que son las semillas hacia el futuro y la construcción de la sociedad que necesitamos orientar. El uso de la tecnología como herramienta en los docentes para ser adaptados en su proceso educativo. Parece mentira, pero hasta hay inteligencias artificiales que aportan una serie de recursos importantísimos para quienes trabajan con educación inicial. Algunas de ellas para colaborar en la enseñanza de las primeras nociones, las letras, los colores. Esa es la cantidad de herramientas que están disponibles, de las cuales tenemos que empezar a hacer uso. Excelente. Luis, adelante. Sí, ¿me escucha? Sí, cómo no, perfectamente. Sí. Bueno, mira, gracias, muy interesante la conferencia. Yo soy maestro en Nueva York de matemáticas y lo que me interesa es saber cómo la inteligencia artificial resuelve el problema del plagio, por una psicoética, el problema del plagio de un idioma a otro, y cómo los maestros, los educadores pueden resolver eso, que un estudiante identifique un plagio de una lengua a otra, partiendo de que tenemos cientos de lenguas que interactúan constantemente en el sistema, en el ciberespacio. Listo, le cedo la palabra a la doctora Roxana. Muteé su micrófono porque entraba eco. Adelante, doctora Roxana. ¿Me escuchan ahora? Sí, adelante. ¿Me escuchan ahora? Sí, adelante. No hay retorno. ¿No me escuchas con retorno o sin retorno? Ahí se escucha bien. Ok, respondiéndole a la inquietud que hizo el profe ahorita,
Con esto del plagio, existen plataformas específicas para detectar plagio. Y hay algo que es la habilidad de los docentes, y esto lo da la práctica, la experiencia. Durante la interacción con nuestros estudiantes, uno puede ir observando sus fortalezas y debilidades en la capacidad de redacción, la capacidad de síntesis, la capacidad de interpretación de lo que se escribe. Entonces, cuando un estudiante al cual uno ya le identifica esas debilidades de lectoescritura, limitaciones para redactar, la capacidad de síntesis, se presenta de la noche a la mañana con un documento impecablemente construido, eso levanta sospecha. Entonces ya está un poco de la habilidad de uno como docente procurar sincerar a ese estudiante. Lo otro es que si se solicita el documento que genera el alumno en versión digital, pues se toma un fragmento de ese documento y se filtra a través de alguna de estas plataformas. Yo he trabajado con plagium.com y cuando las coincidencias están por encima del 50-60%, pues obviamente hay plagio. Sin embargo, a veces los muchachos toman segmentos completos de un texto y si se hace la cita adecuada y luego hay el parafraseo, pues uno acepta como válido el hecho de que se haya citado de esa manera. Pero ya depende de uno como docente. Y vuelvo y repito, insistir en la formación ética de nuestros alumnos. Uno confía en que lo que uno está formando, pues, está pegado a las normas de convivencia, tanto en la comunidad académica como en la sociedad en general. Perfecto, muchísimas gracias, Muchas doctora gracias. Roxana. Gracias por... Gracias, Luis, por esa A su pregunta orden, señor fundamental. Luis, muy amable. Bueno, tengo por acá Ernesto de Data Analytics. ¿Qué tal? Quería felicitarlos y agradecerles por organizar esta sesión. En la primera parte de la sesión, ¿qué otras herramientas se mencionaron? ¿Con ejemplos? Porque llegué a la fase de debate mayormente, los 2 tercios últimos. Doctora Roxana, Por ¿alguna sin favor, mención? No escuché muy bien. Consultaba que cuáles habían sido las herramientas que usted había hecho mención para el tema de la redacción o búsqueda de artículos científicos o de material bibliográfico. Sí, bueno, yo específicamente para búsqueda de información de fuente confiable, Zotero. Y cuando hago uso de Gemini y de ChatGPT, en la construcción del prompt, le solicito que busque en revistas arbitradas indexadas y que al final de generación del texto me señale la fuente. Cuando ella arroja la fuente, coloca los autores, el título del trabajo y luego está el enlace. Y yo entro a ese enlace directamente y me despliega la revista donde está. Comparto una anécdota. Hace una semana ya yo tuve la oportunidad de hacer una actividad similar a esta en otro espacio académico tan valioso como Plaxis. Y durante el proceso de búsqueda de información, cuando termino mi interacción con Gemini de IA, les pido que por favor me busquen las fuentes donde había obtenido la información y me genera 3 enlaces, 3 vínculos. Entre esos vínculos, el vínculo 2 y el vínculo 3 eran unos documentos de la UNESCO referidos específicamente a las normas de uso de la inteligencia artificial, la ética del uso de la ética de la inteligencia artificial. Y el primer enlace que me envía es precisamente un artículo de
de Daniel, que tiene que ver con la escritura creativa del año 2023. Entonces, esas son fuentes confiables. Entonces, esas especificaciones tienen que estar en el prompt. Y yo no puedo tomar eso que me generó inteligencia artificial como algo de mi autoría, puesto que el documento que ella me genera lo obtiene de la información de Daniel, de la información de los documentos de la UNESCO. Es decir, en una sección de revisión de la literatura lo mencionaría como uno de sus buscadores, así como en un artículo de Systematic Review, por ejemplo, una revisión sistemática, menciona que he usado Scope of Web Science, menciona ahí que también he usado Consensus, Gemini, ¿a eso se refiere? Yo no, yo repito, con el único de estos buscadores que he tenido la oportunidad de usar, pues yo me declaro una novata en estos menesteres. Yo tengo menos de 2 años apoyándome en la inteligencia artificial. El único que he usado satisfactoriamente nada más que a Yoli, Ley, más o menos de que hay tranquila con lo demás. Ha sido Zotero. Habría que buscar información con respecto a esas otras que usted menciona, pero la única que puedo decirle que he trabajado y que me ha funcionado de maravilla como buscadora es esa, Zotero. Claro, pero al margen de herramientas, ¿no? La idea de cómo mencionarla, citarla éticamente es, primero como una herramienta de búsqueda, ahí sí calza como algo perfectamente válido, o sea, he usado Zotero y también he usado Gemini, o sea, lo puedo mencionar cuando me describo mi proceso, ¿no? Mis métodos y procesos de una revisión sistemática de la literatura, ahí coincido, tiene bastante sentido, porque no estamos hablando de un fragmento, un párrafo, un análisis, o un número puntual que me haya dado Gemini, sino que me ha ayudado a encontrar un documento, ¿no? Entonces, ya, ahí me queda bastante claro, coincido. Después, en el caso de otros usos, ahí en cada caso hay que discernir bastante, porque puede darme una estadística que de repente venga no necesariamente de una fuente indexada, ¿no? E incluso si le digo en el prompt que solo use fuentes indexadas, no tengo que validar todo. Y básicamente se vuelve un asistente de búsqueda de información. Se le escucha con mucho retorno. Sin embargo, de acuerdo a lo que le pude entender, fíjese, por lo menos en mi caso particular, cuando yo hice uso de Zotero, yo describí el uso de la herramienta en la metodología. Declaré que el proceso de búsqueda de la revisión bibliográfica en ese capítulo particular de mi trabajo de investigación se hizo con esa plataforma. En mi trabajo no hay ningún segmento del cuerpo del trabajo como tal tomado de lo que arroja la inteligencia artificial. Yo me apoyé en la inteligencia artificial a efectos de búsqueda de información. Por ejemplo, solicité apoyo en la búsqueda de todas las teorías que estaban asociadas con lo que tiene que ver con la sustentabilidad. No la sustentabilidad en el contexto ambiental, sino la sustentabilidad en el contexto universitario. Y luego, pues obviamente, en función a lo que ella me arrojó, fui a las fuentes originales y tomé la decisión de cuáles teorías incorporar y cuáles. Esto porque, bueno, me interesa la sustentabilidad como paradigma emergente en el contexto universitario y es parte de mi formación, de mi interés académico. Y obviamente, pues, reconocer que el uso que yo hice de la IA apegado a la norma y a la ética, pero en ningún momento cité lo que ni Gemini ni ChatGPT en general. Zotero sí la describo porque es parte de la metodología que utilicé. Muchísimas gracias, doctora Roxana. Complementando un poco lo que dice la doctora, voy a compartir un enlace que me pareció muy interesante en el momento de la lectura y es de un reconocido escritor, investigador, profesor docente español, Luis Codina,
quien en uno de sus posts personales, no es un artículo científico ni nada en particular, él hace una comparación en relación a un análisis comparativo entre tres tipos de inteligencia artificial. Entre ellas estaba Géminis, para aquel entonces era VAR, porque lo sacó en diciembre, Perplexity, una herramienta muy buena, muy potente, que también recomiendo, y Copilot de Microsoft, quien también ha sido una de las herramientas que en su momento tuvo un buen auge por estar conectada a Internet y por tener una búsqueda bastante exhaustiva. Entonces, lo voy a compartir por el chat para que ustedes lo puedan leer. Ha tenido diferentes escrituras a lo largo desde el boom de la inteligencia artificial, y el más reciente artículo en su blog está relacionado a un análisis también comparativo con otras herramientas de inteligencia artificial, como es Xine, que la recomiendo a ojos cerrados porque en lo particular la he utilizado y es excelente. Está Xine Space, está Perplexity, como lo mencioné anteriormente, Elicit, Epsilon, y otras herramientas que también son buenas y son potentes en la búsqueda de referencias. Igual Consensus, muy buena herramienta. Y como decía la doctora en su presentación, el tema con el prompt es fundamental. Si no sabemos cómo pedirle a la herramienta o dónde va a hacer la búsqueda, simplemente va a buscar donde ella quiera. Y como lo decía un colega que es filósofo, el tema de los sesgos con este tipo de herramientas ya uno tiene que controlar, y uno es el investigador en todo sentido, porque si usted va a copiar y pegar, como leí en uno de los comentarios acá, eso va a ser un problema, y es un problema de siempre. Cuando los estudiantes o incluso los mismos investigadores han utilizado inteligencia artificial, y hace unos meses, si no estoy mal, febrero o enero, hubo también en LinkedIn un investigador que publicaron en una revista que está en base de datos, Scopus, se evidencia que copió y pegó un fragmento en la introducción de su artículo, y no se dio cuenta ni el editor, ni los revisores, ni el maqueteador, ni el revisor de estilo. Es decir, que es un reto para los que hoy por hoy son o dirigen revistas científicas, y también para los docentes. Es un reto, y precisamente hacemos este tipo de encuentros para ir creciendo en esas comparaciones, en esas experiencias que nos permiten poder solucionar o tener unas ideas de cómo resolver ciertos problemas. Veo por acá una manito levantada de Editor 2023, no sé si ese es su nombre, creería que no. Y si no, entonces ok, vi por aquí un mensaje de un colega, Luis, si no estoy mal, que desea también participar en el chat. Ok, buenas noches. Hola, buenas noches. Ok, es Carlos Tobar. Hola, don Carlos, bienvenido. ¿De dónde nos saluda? Bueno, de Venezuela, estado de Yaracuy. Excelente. Yo fui el que hice la acotación allí de que es la inteligencia artificial es un avance pero meteórico de los copiones de los 90, después el cortar y pegar, copiar y pegar, y ahora las personas, bueno, a veces inexpertos, a veces, así como estaba diciendo la profesora, de que una persona que no tiene de repente una cadencia de edición, de resumen, y aparece con algo fenomenal, es porque hacen una pregunta hasta mal formulada, y así mismo lo agarran, le quitan lo que debería ser una cita, se lo quitan, lo cortan y lo pegan, maquilladito, pues. Entonces ese es el problema, porque inclusive cortar y pegar era cuestión de analizar y ir, como dice, sacando la pulpa del pescado para tener contexto y adquirir conocimiento. Ahora el que consulta y en 3 minutos ya te tiene una propuesta que no maneja el tema,
va a cometer mil errores, como ese que usted hace alusión de un editor en una revista de prestigio. Así es, muchísimas gracias por su participación. Doctora Roxana, no sé si quisiera también agregar algo adicional. No sé cómo está usted de tiempo tampoco. Sé que son las 8:40 en Venezuela, si no estoy mal. Sí, 8:40. ¿Qué hora es para ver? Sí, 8:40. Bueno, pues no sé, dependiendo de los intereses de la audiencia, yo no sé si habrá quedado algo por aclarar. Eh, Agradecer más bien la receptividad, los comentarios. Vuelvo y repito, la intención ha sido compartir lo que ha sido mi experiencia desde que me incorporé a trabajar con inteligencia artificial. En función a lo que decía el compañero con la intervención anterior, hace unos años, hace un año y medio, 2 años atrás, 2 años, tuve la oportunidad de leer una declaración de Noam Chomsky, quien decía que la inteligencia artificial era la más grande plagiadora que existía en ese momento. Al principio, cuando yo leí esa declaración, yo me plegué a la misma por desconocimiento. Ciertamente la vi así, porque era una cosa maravillosa entrar a una de estas plataformas, hacer unas preguntas relacionadas con X tema de interés académico y que ella arrojara un documento, mira, muy bien estructurado. Sin embargo, a veces la inteligencia artificial también se equivoca. Hay algunos sesgos en los algoritmos, precisamente por no buscar en la fuente confiable. Y hoy en día no comparto totalmente la declaración de Noam Chomsky. El plagiador no es inteligencia artificial. El plagiador es la persona que está del otro lado del computador construyendo el prompt para generar la información y después hacerla ver como si fuese de su autoría. Entonces, vuelvo, insisto, la responsabilidad que tenemos los docentes educadores en nuestros espacios académicos es fundamental en enseñar a manejar estas plataformas con criterio, con principios éticos y morales. Totalmente de acuerdo y en última instancia, cuando utilizamos inteligencia artificial, lo que hace es recopilar cierta información a partir de los algoritmos, de la información que está disponible en sus bases de datos, en sus cerebros digitales, virtuales, y realmente la persona es, y no podemos acusar a las herramientas potenciadas con inteligencia artificial de ser plagios o de sacar cosas, porque realmente es el individuo, es la persona quien tiene. Decía un profesor, el doctor Luis Gómez, a quien aprecio también, de Venezuela, un cuchillo es una herramienta de cocina, la cual sirve para cortar vegetales, pero también puede ser un arma blanca y puede malograr o cortar a una persona. Ya todo va a depender del uso que se le dé a las herramientas. Entonces depende indiscutiblemente del ser humano utilizarla de buena manera, de manera correcta, de manera adecuada. Y es allí donde entran los dilemas éticos, morales, porque realmente no sabemos cuando una persona utiliza la inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, he sido revisor. Recientemente hice una revisión para una revista acá en Colombia y el paper estaba hecho 100% con inteligencia artificial. Pero no puedo llegar y decirle al autor o al editor, venga, este artículo está hecho 100% con inteligencia artificial, porque no tengo dónde demostrarle, porque usted sabe que si usted, la doctora Roxana, en el año 2023 dijo esto y esto, o sea, hay una fuente, yo puedo citarle, puedo decir con propiedad, la doctora Castillo dijo eso, entonces esto es plagio. En el tema de la inteligencia artificial, y a modo de reflexión también para todos,
no podemos llegar y entrar a discutir con el estudiante, con el investigador o con la persona que lo utilice y decir, venga, usted utilizó inteligencia artificial. No, pero es que para eso están los antiplagios. Los antiplagios son eso, indicadores, ven la similitud que hay en un texto, mas no indican que ha sido elaborado con inteligencia artificial. Entonces hay que ser también conscientes de que yo puedo identificar un texto fácilmente cuando ha sido elaborado con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ya la he utilizado, porque la he visto, sé cuáles son las palabras que se repiten, algunos fragmentos, algunas oraciones. Ya uno identifica cuando un texto, cuando una frase, cuando un post en redes sociales ha sido hecho con inteligencia artificial. Tenemos, pero cuando no la usamos, cuando nos rehusamos, cuando simplemente decimos que es mala, pero no sabemos cómo se usa, es complicado. Y no sabemos entonces cómo lidiar con esa situación. Acá está el doctor Lyndon Vela, a quien también estimo mucho y quien ha sido un mentor en este tema de inteligencia artificial. Quisiera también darle el espacio, si me lo permite, a la doctora Roxana. Sí, muchas gracias, estimado Daniel. Mi felicitación a la... Mi agradecimiento y felicitación a la doctora Rosana Castillo. Yo quiero hacer un comentario sobre su ponencia. He estado atento a toda la intervención y lo que puedo decir es de que la ponencia de la doctora hace un equilibrio muy interesante entre el reconocimiento, digamos, innegable del avance de la tecnología con la inteligencia artificial, sobre todo el modelo generativo, pero lo más importante es que le pone el equilibrio de la intervención humana, porque a veces tenemos dos extremos, un extremo de satanizar a la inteligencia artificial y el otro extremo, pues, de ponerlo tan alto por encima de la inteligencia humana. Yo creo que la ponencia de la doctora es ese equilibrio de humanización de este sitial que tiene la inteligencia artificial. Y cuando digo humanización, digo la humanización del humano, aún con la redundancia, porque he escuchado ahora con mucha frecuencia que hasta hay programas que quieren humanizar luego de que han recogido información con inteligencia artificial, que es una especie de engañarnos, ¿no? Pero la verdad que cuando hay una base, una plataforma en los académicos investigadores que están sustentados en la filosofía de la ciencia, yo creo que se hace muy importante usarlo de manera racional como hoy se ha planteado. He visto una perspectiva muy racional, muy equilibrada, sin dejar de reconocer el avance de la tecnología, pero siempre poniéndolo en el sitio que corresponde al ser humano con la visión crítica para poder reconocer que incluso nosotros estamos entrenando con nuestros feedbacks a estos modelos, ¿no? Yo quiero felicitar en ese sentido y agradecido por las menciones, no puedo dejar de decirlo, doctora, y a la orden también con toda la comunidad. Felicitaciones al organizador, a los organizadores y a la doctora. Un gran abrazo desde el norte del Perú. Excelente. Bueno, Gracias, doctora Roxana. Gracias. Agradecida, más bien un honor tener al doctor Lyndon aquí. Agradecida contigo, Daniel, por la invitación. Y bueno, desde acá, desde Barcelona, Estado Anzoátegui, desde mi universidad, la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Núcleo Barcelona, la mejor disposición siempre para lo de que esta humilde servidora pueda aportar. Lo que quiero es eso, o sea, reconocer y destacar que la inteligencia artificial es una herramienta que llegó para quedarse y que tenemos que incorporarla en nuestra praxis docente, sobre todo enseñar a hacer uso de ella de manera ética y eficiente. Las plataformas están a la disposición, hay una inteligencia artificial para cada una de las cosas que uno merite y quienes estamos comenzando a trabajar con ella, pues dejar de un lado los temores. Y es como en las relaciones humanas, mientras más confianza, más respeto. Bueno, con la inteligencia también es así, con la inteligencia artificial.
Dudo que la inteligencia artificial pueda superar las capacidades humanas, jamás y nunca podría hacerlo desde mi punto de vista, por cuanto ella es producto del ingenio y del intelecto humano. Muchísimas gracias a todos, gracias por su mensaje. Muchísimas gracias, doctora, a los presentes. Que tengan un excelente y reparador descanso, un fin de semana agradable en familia, a descansar, porque también los que hacemos ciencia merecemos descansar. La salud mental también es fundamental para nosotros. Así que, chao, muchísimas chao. gracias. Gracias a todos desde Colombia. Muchas gracias. Un placer, saludos, muy agradecida. Gracias. Buenas noches desde Honduras. Saludos. Buenas noches desde Ecuador. Que descansen, cuídense. Gracias. Muchas gracias. Excelente, excelente.